Estás escuchando A la Guerra con una Cuchara, el podcast semanal de Beatriz Robles y Laura Caorsi. Aquí hablamos sobre alimentación y nutrición con una mirada independiente y transversal, desde el periodismo, la sociología y la ciencia. Bueno, Laura Caorsi. Beatriz Robles, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Preparadas para una nueva batalla? Sí, y está, viéndonos las caras y, con cámara. Esta vez sí, una batalla de lujo. Sí. Porque, el tema necesitaba que tuviésemos apoyo gráfico, que tuviésemos un poco más de imagen visual, ¿no? Sí. Porque vamos a hablar de un temazo, como siempre. Todos los temas son temazos. Bueno, pero esta vez vamos a hablar de cocinas y otras cosas que la imagen nos puede ayudar a explicar mejor qué es lo que vamos a contar hoy. Y además, porque es el último capítulo de la temporada, ¿no? Y queríamos darle un cierre viéndonos y compartiendo esta mesa y este café. Un cierre a la altura de las batallas que hemos venido librando. Sí. Y te voy a hacer una pregunta ya directa y me tienes que contestar la verdad. ¿La verdad, la verdad? La verdad. Venga. ¿Cuándo es la última vez que has cocinado? ¿Puedo ir? Bueno, lo mío no va a ser mejor, te lo adelanto. Pues la verdad, cocinar en verano, en agosto. Estamos en diciembre. Bien, hace un montón. Tengo que decir en mi descargo que vivo con un señor que cocina, ¿no? Que es el que habitualmente se ocupa de todas las tareas domésticas en lo que va de la puerta de la cocina hacia adentro, ¿no? Vale, tengo esa suerte. Sí que hay alguien que cocina. Sí. Es una unidad familiar en la que sí que hay alguien que cocina. Sí. Si me haces la pregunta a mí... No, ahora queremos saber. Me da vergüenza porque cocinar, como dices, es decir, no cortar una hortaliza no freír pelar un huevo, una patata, freír un huevo, no. Cocinar con elaboraciones distintas, con distintos ingredientes... puede ser fácilmente hace un año para las comidas o las cenas de Navidad cuando nos juntamos muchos de la familia y ya cocinamos para más gente. En familia. En familia, exactamente. Habitualmente para una casa en la que hay una o dos personas, pues te vas apañando en el día a día con esos productos que son fáciles de preparar. Sí. No digo que sean ya cocinados, sino fáciles de preparar, pero que no requieren absolutamente nada más que abrir un bote y poquito más. Además hemos hablado aquí varias veces, o por lo menos alguna vez lo hemos contado, todas las cosas que hay en el maletero de tu coche, que te permite irte anticipando a determinados escenarios y demás, que son hostiles. Y esto también se aplica a las casas, ¿no? O sea, hombre, desde luego. Y yo no sé si es que no sabemos cocinar, porque esto es algo muy habitual. Yo creo que le preguntas a cualquier persona ahora mismo y te dice o que no cocina, o que cocina muy poco, o que no sabe cocinar. No sé si es que no sabemos cocinar, que las circunstancias nos empujan a no cocinar, o algo que hemos hablado tú y yo, que son esos imaginarios que nos llevan a no cocinar. Yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Los imaginarios están y de hecho la industria alimentaria es muy buena captando estas imágenes que todos tenemos, ¿no? O esta casuística, estas cosas que nos ocurren. Cuando preparábamos este podcast estuvimos revisando algunos anuncios publicitarios que se hacen eco de esto, que estaría bien compartir, ¿no? Algunos aquí para justamente ver cómo estos anuncios, estos imaginarios contribuyen a alimentar esta idea de que si vas a cocinar igual no te la juegues, ¿no? Mejor que no cocines. Es que literalmente hay uno en esta última campaña de Navidades, por las fiestas, hay uno que es así. O sea, se ve a un señor ofreciéndote una bandeja con unos gambones perfectos, tiene una pinta estupenda y te dicen, lo bueno sale bien. Y a continuación, en el mismo anuncio, sale otro señor con una cara tristísima porque tiene un hojaldre relleno gigantesco, quemadísimo por fuera, y lo que te dice la sintonía es cocinar por primera vez para 30 es posible que salga mal. La conclusión del anuncio, si vas a cocinar, no te la juegues. No te la juegues. O sea, no experimentes. Te lo damos fácil. Vete a lo seguro, ¿no? Vete a lo seguro. Eso nos incita a no cocinar. Claro, pero no es el único, ¿no? Porque también tenemos aquí otro que habíamos recogido, que es un anuncio de platos preparados, que es una abuela, ¿no? Pero una abuela Wonder Woman, ¿no? Que está ahí, que todo el mundo viene a comer a casa, que mamá, te mando al niño, ¿no? Mamá, voy, paso y cocíname algo. La vecina, ¿no? Que empieza a mirarla
por el costado de la casa a ver si se puede acercar a comer. Y claro, todos quieren comer comida casera de la abuela, y el secreto de la abuela es que tiene un montón de barquetas en su despensa y va sacando albóndigas caseras, menestra, bacalao al ajo arriero, lo que sea. Efectivamente. Sí, pero con ese imaginario de ama de casa que provee para todos, ¿no? Y con esas frases de ¿me preparas un tupper? ¡Qué rico está todo, abuela! O sea, el ama de casa perfecta que se ocupa de todos los que hay alrededor, pero que su truco es que tiene comida casera, entre comillas, hecha por la industria alimentaria. Esto viene además de lejos, porque yo recuerdo un anuncio que va a hacer 30 años, he revisado y es de 1996. 30 años, madre mía. 30 años, en el que, pues en una zona de montaña, se supone que es Asturias, va una señora mayor caracterizada, vestida como se vestía antes en las zonas rurales, con su pañuelo negro, con ropa negra y demás, y va conduciendo un todoterreno a toda velocidad porque hay como unos visitantes que llegan a su casa que parece que son comensales que están diciendo aquí hacen la fabada bien, la fabada de toda la vida. Y va la señora con su todoterreno corriendo porque se supone que ha bajado al pueblo donde está la tienda y lleva el maletero lleno de latas de fabada ya preparada. Y bueno, pues la idea de es igual que la comida casera, va a ser indistinguible de la comida casera, pero solo tienes que abrir la lata. Exactamente. Bueno, es que por eso decíamos, ¿no?, que la industria es muy buena captando este tipo de situaciones, pero también jugando, ¿no?, con estas ideas que todos tenemos, ¿no? Bueno, puede ser casero, se parece a lo casero, es verosímil y me ahorra tiempo, ¿no? Y me permite quedar bien, me permite resolver una comida, resolver una cena, que mira qué verbo, ¿no? O sea, resolver algo. O sea, como un problema. Es un problema, ¿no? Resolver algo. Problema. Exactamente, resolverlo. Y bueno, recurriendo a soluciones que, bueno, algunas están muy bien, pero que son cada vez más, ¿no? Porque también hemos hablado en este podcast, en algún otro episodio, de la gran cantidad de comida preparada que hay, de platos preparados que hay en el supermercado, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, pues en el inventario que hizo la Oficina Europea de la OMS eran más de 13.000. Sí, más de 13.000 productos de comidas preparadas, listas para calentar y comer. Y también esto es algo que podemos percibir perfectamente, los pedidos a domicilio. La gente cada vez pide más a domicilio. Esto es una realidad que puede parecer un intangible, pero que cuando vamos a los datos también nos encontramos con esto. Y en la comida a domicilio, de hecho, en 2024 ha supuesto 1.290 millones de euros. O sea que, y hay una previsión de que para 2028 se gastarán 1.600 millones de euros en este tipo de comidas. En España. Porque estos datos son de España, que estuvimos mirando también, ¿no? El gastrómetro bueno, que hace una conocida empresa de reparto de comida a domicilio, que también puntúa, ¿no?, el tipo de platos que más se piden, cuáles son los que más nos gustan, ¿no? Entonces, por supuesto, está la imbatible hamburguesa de ternera y las smash burger, ¿no?, que están ahí como, bueno, dominando el panorama, pero también hay, que esto es una cosa que a mí me llamaba mucho la atención, platos de toda la vida, platos caseros de toda la vida, ¿no?, como las croquetas, los serranitos, la tortilla de patatas, ¿no?, que tú dices, pero ¿no te puedes hacer una tortilla de patatas en casa? Como que se ha dado la vuelta al círculo, y cuando antes las comidas a domicilio, pues lo típico era la pizza, las hamburguesas, comida oriental de distintos tipos que a lo mejor sushi, tú no sabías cocinar, sushi, o que necesitabas muchos ingredientes, pero ahora eso, pues incluso para unas lentejas guisadas, ¿no? Puedes pedirlo a domicilio y de hecho se está haciendo. O sea, delegamos completamente en un tipo de industria alimentaria u otra para alimentarnos, pero volviendo un poco a esa idea de comida casera, porque ya, bien, tenemos la idea de que hay un tipo de comida que se pide a domicilio que a lo mejor no es saludable, entonces volvemos a la comida casera, pero también la pedimos, también delegamos. Y es que algo que hemos reflexionado es que a lo mejor, si quieres cocinar, no puedes. Claro, para mí es una cuestión muy, muy interesante, ¿no? Porque tú dices, bueno, me puedo pedir, como tú decías, efectivamente, pues algo que no sé cocinar, algo que es exótico, o comida rápida y ya está.
pero vamos buscando el sabor de antaño también. Vamos buscando cada vez más platos que sea comida saludable, que sea casera, que tenga este toque de cosa hecha en casa. Uh-huh. Y dices, no lo puedes hacer, no lo puedes hacer en casa. Pues es que a lo mejor Igual no lo puedes. Es que a lo mejor no puedes. Y de esto hablábamos y es interesante, ¿no? Cuando preparábamos el episodio de hoy, porque hay, digamos, como dos grandes barreras, ¿no? Que por lo menos dos grandes barreras que encontramos nosotras, ¿no? Una es la pérdida de habilidades gastronómicas y culinarias, ¿no? O sea, que estamos ahí como muy, muy desconectadas. Sí, que no hemos aprendido o que hemos aprendido en un momento dado y luego, pues de no usar esas habilidades, de no cocinar a diario, se nos va perdiendo y al final, bueno, pues ya te da pereza, ¿no? Volver a ponerte a aprender a rehogar, a hacer un sofrito o a adquirir determinadas técnicas, por sencillas que sean. Exacto, ¿no? Esa sería como una vertiente. Ahora volvemos ahí. Y la otra sería un impedimento físico. Pero vamos a quedarnos primero con lo primero, que es esto de haber perdido habilidades en la cocina, haber perdido la capacidad de saber cómo se comportan los ingredientes, ¿no? Porque esta publicidad que tú nombrabas al principio, no te la juegues, ¿no? Que igual te puede salir mal. Bueno, también la cocina es ensayo y error, ¿no? O sea, que Está bien que en un momento determinado te pongas a cocinar y algo que se te queme, entonces, que sepas, bueno, cómo se comporta un ingrediente, cómo se comporta un alimento, qué pasa cuando le das calor, cuando lo pones frío, cuando lo fríes demasiado. Cómo se usa tu horno, cómo responden los ingredientes, el punto del horno. Sí. De esto habla, bueno, una de nuestras referencias, que es Caroline Steele en Ciudades Hambrientas, también Michael Pollan, del que hemos hablado en el podcast, en su libro Cocinar, y lo que nos dicen estos autores es, ya no es lo que te ofrece la industria alimentaria, es que cuando acudimos a este tipo de alimentos preparados, en el grado que sean, es lo que nos impide hacer, porque nos impide tener ese contacto con los alimentos, nos impide tener contacto con los procesos. Hay una desconexión a muchísimos niveles. Una es esa desconexión de los procesos, ¿no? De lo que tú estás comentando. ¿Qué pasa cuando sofrío? Si subo la temperatura, si la bajo, hay una desconexión, pero hay otro tipo de desconexiones, desconexión sensorial. Sí. No conoces los ingredientes, no los tocas, no vas al mercado, no ves los distintos tipos de categorías, no compruebas las texturas, no tenemos ni idea de qué pieza de carne va mejor al horno. Según qué preparación vas a hacer. Bueno, incluso Caroline Steele en su libro, que claro, es un libro que está insertado en la cultura anglosajona, que tienen como una peor relación con la cocina y con la comida que tenemos nosotros aquí, la cultura mediterránea, pero sí habla, ¿no? Y cuenta de niños que no tienen ni idea de dónde vienen los alimentos, cómo son, qué aspecto tienen, ¿no? Que no saben. Incluso creo que contaba, si no estoy recordando mal, esa historia de un árbol de espaguetis, ¿no? Y claro, y que la gente se lo creía, ¿no? Sí. Que los espaguetis nacen de los árboles. Sí. Era una noticia que, a modo de broma, que decía que la cosecha de espaguetis de este año había sido especialmente buena y demás, y la gente se lo creía. Claro. La gente se lo creía. Bueno, y eso nos está hablando justamente de esa desconexión y de ese desconocimiento y de esa falta de contacto con la materia prima. Que sería la desconexión sensorial. Hemos hablado de la desconexión de los procesos. También tenemos una desconexión del alimento, del propio alimento. Claro. De cómo se produce, dónde se ha producido, quién produce este alimento. Sí. Claro, cuanto más nos desvinculamos de esa parte del alimento, cuanto más desconectados estamos, menos nos importa. Claro. Menos nos importa quién lo haya producido, cuáles son sus condiciones laborales, por ejemplo, que no estamos hablando solo de... A veces nos preocupan los pesticidas que se hayan utilizado o dónde se ha producido, cuál es el país de origen. Bueno, y las condiciones laborales. Es que la agricultura, la ganadería suponen, el sector primario, en definitiva, suponen mucho más que el mero alimento, y nos desconectamos de eso también. Y nos desconectamos de eso porque tampoco estamos comprando, bueno, desde luego no compramos en origen, ¿no? Siempre hay cadenas de intermediarios, pero estas cadenas cada vez son más largas, ¿no? Y cada vez nos colocan más lejos o nos sitúan más lejos de donde está ese alimento original, ¿no? Y de hecho, otra de las grandes desconexiones es que tiene que ver con las escalas, ¿no? Que nosotras, claro, cuando tú vas al mercado y compras una serie de ingredientes y cocinas en tu casa, pues tienes unos fogones que tienen un tamaño, unos utensilios que tienen un tamaño,
Digamos, si aquí estamos hablando de que se compran cantidades industriales, y nunca mejor dicho, de comida, de materia prima, y que eso se procesa en unas cocinas enormes, en unas ollas gigantescas, en unas sartenes gigantescas, ¿no? Y que todo adquiere una escala que es muchísimo mayor que la escala humana, ¿no? Entonces claro, hay una pérdida de conexión con los tamaños, los procesos, las cantidades, el cómo se hacen difícilmente las cosas. Un plato cocinado que se produce a esas escalas va a provenir de un productor local o de un pequeño productor. No, claro. Es que el origen también es macro. Exacto. Macro extensiones de cultivos, de un monocultivo o macrogranjas. Claro, exactamente. Sí, Exacto. Es como que todo se multiplica, ¿no? Es una cuestión de potencias casi. Sí, exponencial. Sí. Exponencial. Y bueno, y la otra cosa que nos pasa aquí, ¿no? Que también lo hablábamos, decíamos, bueno, por un lado es que tenemos ahí como una desconexión con el alimento, tenemos una desconexión con la forma de cocinar y de preparar las cosas, hemos perdido recetarios, hemos perdido esta transmisión oral, ¿no? De mamá, ¿cómo se prepara esto? ¿Cómo hago estas lentejas? Eso se va perdiendo, se va diluyendo, porque tenemos muchas soluciones a nuestro alcance también que nos permiten no cocinar si no queremos. Pero también hay otro problema que es una barrera física, sí, que de esto hemos estado conversando mucho antes de grabar el episodio de hoy, porque igual quieres cocinar y no puedes porque en tu casa no tienes las condiciones para eso, porque tu cocina no está pensada para cocinar. Sí, efectivamente, ¿no? El entorno físico nos condiciona y por eso puede parecer un poco la pescadilla que se muerde la cola. Vale, no podemos cocinar porque no tenemos las habilidades, pero si queremos adquirir las habilidades tenemos un entorno físico que no invita a ello, porque a lo mejor no tenemos una superficie de trabajo. Claro. Es que... tan básico como eso. Claro, una superficie de trabajo. O un horno. O un horno. O bueno, pues no podemos cocinar con alguien. Cocinar se vuelve un acto solitario, aburrido y casi pues es un acto heroico. O un trámite. También, un trámite. Y para esto es muy interesante ver un poco la historia de las cocinas, porque claro, la cocina ahora mismo es muy distinta, pero en sus orígenes estaba vinculada a suciedad. Sí. Y a brutalidad. Sí. O sea, los libros de cocina casi hasta el siglo XX te hablaban de cómo desollar un conejo, cómo matar un pollo, cómo desplumar, eviscerar. Poca gente... Era muy brutal. Era muy brutal. Era muy brutal. Destripar, deshuesar. Todo lo relacionado con la cocina era sucio, era desagradable, entonces las cocinas estaban ocultas. Generalmente estaban... Que además los métodos de conservación no eran ni en sueños los que tenemos hoy. Exacto, ¿no? Entonces, había mucho problema. Tampoco. Entonces, claro, eran sitios más bien sucios, bueno, donde había cierto hacinamiento de gente, porque también se encargaban los sirvientes, ¿no? de cocinar, no las personas, los dueños de la casa, por supuesto. Entonces, era un sitio, oculto, que olía mal, ¿no? Que esto también lo hemos conversado, sitios que huelen mal, que están... Si trabajas con vísceras, con muertes, si has matado a un animal. Matando ahí. Claro. O sea, que tú tienes que esconder eso de alguna forma para que todo ese desagrado no pase al resto de la casa. Claro. Y desvincular, claro, el acto de matar un animal del acto de comer. Porque si no, puede haber una conexión muy desagradable. Entonces estaban ocultas. ¿Qué pasa? Que bueno... a partir de finales o mediados del siglo XIX ya muchas amas de casa empiezan a encargarse de ello, hay menos servicio, especialmente por ejemplo en Estados Unidos, en Europa todavía en las casas que tenían un buen nivel económico seguía habiendo servicio, pero en Estados Unidos ya se encargaban más las amas de casa, entonces claro. En el momento de entrar en la cocina es como, encargarte de esos procesos brutales. ¿Esto qué es? Claro, esto vamos a desentarlo un poco, ¿no? Porque no es un lugar para una señora de su casa, pues estar aquí en mitad de toda esta suciedad, de todo este desorden. Hay que racionalizar esto de alguna manera, ¿no? Y es muy interesante ver justamente cómo han ido evolucionando las cocinas de la mano también del ingreso de las mujeres de las mujeres dueñas de su casa, ¿no? En la cocina, en ese espacio.
para intentar optimizar todos los procesos, ¿no? Que hemos estado ahí también mirando diferentes modelos y cómo ha ido evolucionando esto hasta llegar a hoy. Sí, en 1842 tenemos como la primera aproximación a diseñar una cocina, o sea, a pensar una cocina no simplemente como un espacio que tiene que estar en la casa porque hay que hacer determinadas operaciones, sino vamos a pensarlo bien, ¿no? Con un objetivo, planificando. Y tenemos el libro de Catherine Beecher en Estados Unidos. Sí. Ella pensaba en la cocina ya como el centro de la casa. Era un poco, se compara con el panóptico de Jeremy Bentham, que estaba pensado para controlar todos los espacios de una cárcel desde un único sitio. Un único punto, un exactamente. Un punto central desde el que se controla todo. Y esto era un poco la idea de Beecher cuando diseña una cocina en el centro de la casa. Claro, ¿para qué? Para que el ama de casa, que ya tenía que empezar a encargarse o no tenía servicio, tenían que encargarse de todo, controlase todos los espacios que estaban, entre comillas, bajo sus dominios. Es decir, los niños jugando, el salón, que los invitados estén ya sentados en la mesa, voy a preparar la comida, la voy a sacar. Y era un poco ese modelo con dos áreas diferenciadas, el área de trabajo, de cocinado y el área de limpieza, y ya empieza a preocuparse pues por los materiales, que se pongan azulejos en vez de papel pintado, ese tipo de cosas para intentar que sea también más limpio, más fácil, funcional también, ¿no? Que responda a los objetivos de lo que va a ser ese espacio, ¿no? Y que creo que a partir de ese momento es también cuando se empiezan a pensar mucho más en los materiales y en los procesos, ¿no? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es la función que va a desempeñar ese lugar, ¿no? ¿Qué cosas van a pasar ahí? De hecho, bueno, lo comentábamos antes, ¿no? A principios del siglo XX, con el arranque del Taylorismo, hay una incorporación, un préstamo, ¿no? de los métodos industriales, de las producciones en cadena, de la optimización de los procesos más absoluta, un préstamo que sale de la producción a escala industrial a las cocinas domésticas, ¿no? Que es como intentar racionalizarlo todo, optimizarlo todo, que todo salga lo mejor posible en la menor cantidad de tiempo posible, ¿no? Y eso se ve también en las cocinas. Sí. En las cocinas empezaron a aplicarse estos conceptos a partir de 1914. Sí. Tenemos a Georgie Boynton Child, que publica un libro, La cocina eficiente. Que es toda una declaración de intenciones. Es una ¿no? declaración de intenciones, exactamente, ya desde el título. Sí. Y ella lo que pretendía era pues, optimizar estos procesos, aunque todavía no había una planificación excesiva, pero sí que empieza a preocuparse pues, de poner la zona de cocinar en un lado, zonas de conservación de alimentos fríos y calientes. Ella tiene una serie de principios de no tener nada en la cocina que no se use a diario, tenerlo todo bien colocado, diseña estantes, cajones para cada cosa. Hay cosas que suenan aquí, ¿eh? Suenan y bueno, algún mucho. Arquitecto tenía que anotárselo porque hemos visto cocinas que no seguirían estos principios que tienen más de un siglo. Tal cual. Ella ya separa una zona de cocinar, como decimos, pero todavía no tiene en cuenta los movimientos que se hacen en la cocina. Esto viene, justo después, en 1915, a partir de Christine Frederick. Sí, que es la cocina ahorradora de trabajo. O sea, esto es tremendo. O sea, es que los nombres son declaraciones de intenciones también, absolutamente, ¿no? O sea, porque hay aquí un cambio, bueno, no es un cambio, es una continuación, una mejora de lo que había realmente, ¿no? Pero que, claro, Christine lo que intenta es, bueno, aplicar los principios del Taylorismo, ¿no? O sea, esa optimización de los procesos de trabajo, aplicarlos al 100% en las cocinas, ¿no? Y entonces aquí no importa solamente algunas cosas sueltas, ¿no? Cómo funcionan, sino el orden en el que se van a hacer. ¿no? Secuenciarlo todo. Es que al final es una cadena de producción. Entonces, es lo mismo que la industria, pero aplicado en la cocina. Eso es. Divide también dos zonas, la de cocinado y la de limpieza, y todo tiene que seguir una secuencia, es decir, desde la zona donde está la heladera, los armarios, la zona de cocinado, la zona de servicio, la mesa de salida de esos platos, y diseña, hace un plano
en el que se ven los movimientos que hay que llevar en una cocina. Y no puede haber cruces. No puede haber tampoco movimientos extra, es decir, no puedes ir y volver a por cosas, sino que todo tiene que estar absolutamente secuenciado. Es una cadena de montaje. Porque al final entra las materias primas de una determinada manera y tienen que salir de otras. En el mientras tanto, lo que hay en medio... O sea, es casi una coreografía. Yo me acordaba mucho, y lo hablábamos esto cuando hacíamos esta recopilación de modelos de cocina, de lo que vimos en el episodio anterior, ¿no? Cuando se diseñó esa cocina la primera cocina de McDonald's, que era justamente esto, ¿no? Optimizar procesos, pero también movimientos, esa coreografía que había dentro. ¿No? O sea, no solamente el espacio, sino también el movimiento de la persona que va a estar ahí. No se crucen movimientos, para que todo el mundo siga una trayectoria que sea única, lineal, siempre hacia adelante y de esta manera optimizar y no perder ni un segundo. Bueno, es que hay algunos manuales de estas mujeres en los que hablaban incluso de los minutos que llevaba hacer las tareas del hogar. No se restringía solo a la cocina. Hablaban también, Frederica hablaba pues de cuánto tiempo se tardaba en limpiar un baño, ¿no? O sea, todo perfectamente estandarizado. Tenía ideas que, insisto, se podían tener en cuenta en muchas de las cocinas que vemos diseñadas actualmente, porque habla de tener un extractor sobre los fuegos, de una buena iluminación sobre la zona de cocinado. Claro. Habla de iluminación natural e iluminación artificial. Lleva todo al mínimo detalle de dónde tiene que ir incluso almacenado cada materia prima. Y la forma y el tamaño. Bueno, lo del tamaño me ha dejado loquísima. Loquísimas. La forma. Idealmente lo más cuadrada posible, o casi cuadrada. Vale. Y eso está bien para no tropezarte con otras personas, básicamente, ¿no? Que estés ahí, que te puedas mover con cierta libertad o cierta gracia sin tropezar con nadie. Pero claro, hay cuadrados que son muy pequeños, y hay cuadrados que son más grandes. O sea, el tamaño. El tamaño. Ella habla de un tamaño de unos 7 por 9 metros en una vivienda normal, es decir, una cocina de 63 metros cuadrados. Y luego ya si era una vivienda que tuviera servicio, pero 63 metros cuadrados de cocina. De cocina, que es una vivienda... es el doble de muchas viviendas. De muchas viviendas hoy en día, claro. Y en una cocina ya con posibles tenía que tener unos 180 metros cuadrados para poder manejarse bien, para que el servicio trabaje Podríamos vivir en la cocina, perfectamente. Perfectamente, incluso en media cocina. Sí. En media cocina. Sí. Y esto fue evolucionando, esto era en Estados Unidos, pero claro, tras la Primera Guerra Mundial, en Europa teníamos también estos problemas, falta de servicio, falta de planificación en las cocinas, mujeres que tienen que encargarse de las tareas domésticas y que hasta en ese momento no se habían encargado. Y sobre todo menos espacio que en Estados Unidos, porque Estados Unidos, si una cosa tiene es territorio, ¿no? Y amplitud. Claro, aquí en Europa la cosa funciona de una manera distinta, ¿no? Y entonces la aplicación de esta racionalidad a las cocinas, se transformó en algo pequeñito, lineal, para una sola persona, otra vez, ¿no? O sea, estas cocinas de 63 metros cuadrados, no. Ni soñarlas, ¿no? Aquí lo que tuvimos fue la cocina de Frankfurt, ¿no? De Gret Liofsky, perdón por la pronunciación. ¿no? Bueno, que también se puede encontrar como Margaret Schut-Liofsky, o como sea, pero que a veces es un nombre u otro, pero es la abreviatura, ¿no? de su nombre. Y esta es la primera cocina que se produjo en serie, o sea, triunfó. Es la precursora de las cocinas actuales. Sí, una cocina muy compacta, se podía producir en serie. No estaba pensado para que cocinara más de una persona, porque era más bien alargada y con todo súper medido, de manera que pues se abría un cajón que tenía que tener concretamente unos materiales dentro, pero claro, si abrías ese cajón y estaban los niños por ahí, podían desnucarse. Pasaporte al desastre, sí, exactamente. No había sitio más que para los movimientos justos y precisos que tuvieses que desarrollar en el momento de cocinar. O sea, de alguna manera la cocina vuelve al interior. Vuelve al interior porque
estás en ese cajoncito cerrado, la puerta se cierra y tú te manejas ahí. Fíjate, vuelve al interior, vuelve a ser una tarea solitaria, ¿no? O sea, se aleja de esta idea de una cocina en la que tenga cabida toda la familia, o la cocina hogar, ¿no? Donde puedan pasar más cosas aparte del hecho de cocinar. Y quizás si hay una cosa que comparten todas estas cocinas es que en ninguna está pensado el disfrute. No, claro. De la cocina, ¿no? El disfrute del mero hecho de cocinar, de preparar alimentos, de estar ahí, eso como una actividad disfrutable, ¿no? En todos estos casos es optimizar los tiempos, optimizar los procesos, que todo sea lo más rápido, lo más aséptico posible, camuflar problemas, olores, que no dé demasiados dolores de cabeza, ¿no? Y ya está. O sea, la racionalidad más absoluta para algo tan que nos hace tan humanos, ¿no? Como el hecho de cocinar y de comer. Sí, y bueno, aquí entran en juego dos arquitectos. En 1945, hablamos ya una vez finalizada o a punto de finalizar la Segunda Guerra Mundial, George Nelson y Henry Wright. Nosotros los hemos llamado los precursores de los hermanos Scott. Exactamente. O los hermanos Scott de verdad, los gemelos Scott de verdad. Los gemelos Scott de verdad, los auténticos. Porque se les ocurrió que esa cocina alargada en la que nos enclaustrábamos para cocinar una sola persona, pues no tenía mucho sentido. Porque la cocina tenía que ser un lugar abierto, transparente, un lugar para enseñar. Y se les ocurrió la cocina unida al salón. El Open Concept. Qué horror. Sí, vamos a decirlo ya. Qué horror. Porque ¿qué implica esto? Electrodomésticos modernos, materiales nobles, la cocina como un lugar para mostrarse, para mostrar tu trabajo. No podías estar con un delantal, un moño mal hecho y las zapatillas de andar por casa porque era parte del salón, donde recibías a las visitas. Casi que tú eres parte del mobiliario que está en la cocina, no puedes estar ahí de cualquier manera, no te puedes mover de cualquier manera tampoco, ¿no? Pero bueno, ellos inventaron esto como un concepto que en principio uno se podía... Bueno, es como cuando te enamoras de una idea, ¿no? Que dices, ¡ay, qué bonito sería! Bueno, esto es un concepto que, era muy fácil enamorarse de él, sigue siéndolo en la actualidad, que hay mucha gente que... Son preciosas. Que se encanta con este tipo de cosas, preciosas. Pero, claro... Llegaron a llamarlo la cocina de ensueño. Claro. La cocina de ensueño. Y llegó a ser una herramienta de propaganda política. De hecho, Nixon la presentó ante Khrushchev, el presidente de la URSS, en 1959, en la Feria Comercial de Moscú, para mostrar la superioridad de Occidente en cuanto a organización doméstica. Esa cocina de ensueño. Una cocina que realmente era eso, una cocina para mostrar. Cocina para mostrar, pero cocina que no estaba pensada para cocinar. Que creo que de esto es de lo que hablamos aquí, ¿no? De cómo hemos llegado a donde estamos ahora, sea con Open Concept o sin él. Pero de pensar en cocinas que realmente, son unos espacios de la casa que han generado ciertos problemas de diseño, ciertas discusiones, ¿no? De cómo debería ser, quién debería ocupar ese territorio, cómo debería hacer uso de ese espacio, qué cosas deberían pasar y cuáles no, cómo determina eso también las relaciones que hay dentro de una familia, por ejemplo, y demás. Pero que no están pensadas o no estaban pensadas ni para el disfrute, y en este caso de las cocinas abiertas no estaban pensadas para cocinar. Ni siquiera para cocinar. No. Nos lleva a pensar un poco, a reflexionar en qué tipo de cocinas nos encontramos hoy. Bueno. Sí, sí, podemos dejarlo ahí, ¿no? Sí. Bueno, esa es la definición del tipo de cocinas que nos encontramos hoy. Bueno, nosotras hemos hecho una clasificación académica, comillas, comillas, comillas. Súper académica, de andar por casa. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Nuestra clasificación académica, que consiste en lo siguiente. Ahora nos podemos encontrar un tipo de cocinas que son las cocinas Zulo. Eso es. Cocinas Zulo. Que estas están escondiditas. ¿Son alargadas? Sí, son alargadas. A veces tienes que cocinar así como ¿sabes? Como los egipcios, así. No tiene, como un pictograma, superficie así de costado, no te puedes mover mucho tampoco. No, estás ahí como encajonadita. No tiene superficie de trabajo. No. Tienes que elegir los electrodomésticos. Sí. Si metes la lavadora
no te cabe el lavaplatos. O no te cabe un horno directamente. O no te cabe un horno. Y es un microondas un poco... Con las dos funciones, microondas, horno. Sí, exactamente, de múltiples funciones, eso es. O la nevera es muy pequeña, no te cabe una nevera más alta con un buen congelador, ¿no? Donde puedas ahí conservar las cosas que vas preparando en otros momentos. Eso, no tener superficie de trabajo. No tener superficie de trabajo ya está diciéndonos mucho. Es una cocina para calentar alimentos. Sí. Básicamente para calentar alimentos, no para preparar alimentos, sino pues para hacer las preparaciones mínimas que te facilita ese tipo de alimentos que te pone al alcance la industria alimentaria, que simplemente pues abrir y calentar. Eso. O un acabado mínimo. O incluso si piensas en la vitrocerámica, ¿no? Que muchas veces tienen estas que tienen 2 fuegos o uno solo, o es portátil, ¿no? Digamos que no hay mucho espacio ahí para hacer cosas, ¿no? Y creo que todos conocemos, o porque hemos tenido, o porque tenemos amigos que tienen cocinas Zulo, ¿no? En las que no se puede comer tampoco, o tienes una barra a lo mejor pegada a una pared, o tienes una mesa extensible, pero que solo puedes extender en determinados momentos. Si no tienes abierto la lavavajillas. Exacto. Exacto. Bien, yo creo que está bien identificada la cocina Zulo, un cajón, una especie de ratonera ahí, estás ahí, vale, eso es. Bien, y tenemos identificada otro, que es el Open Concept. El Zulo Open Concept. El Open Concept, como con dos variantes, ¿no? Sí. Tenemos el Open Concept Zulo ventilado. Eso es, que es como lo anterior, pero con una pared menos, ¿no? O sea, básicamente la caja, tiramos aquí rompemos esta pared, conectamos con el resto de la casa, nos da una sensación de amplitud, es verdad que nos da una sensación de amplitud, pero seguimos teniendo los mismos problemas de siempre, o de antes, que no hay superficie de trabajo, no nos caben todos los electrodomésticos que podríamos necesitar, no hay una adecuada ventilación muchas veces. Recordemos que el Zulo Open Concept es lo mismo de antes, sin una pared, y probablemente está así pensado porque no tiene una ventana. Claro. O sea, no hay posibilidad de que haya una ventana ni de luz natural. La luz natural la recibes de la que te viene del salón, porque por eso se abre al salón, para intentar aprovechar ese rinconcito para encajar ahí todos los muebles de cocina. Y pones la mesa del comedor ahí como a caballo, justo ¿no? Salida, claro, sí. Entonces, como no sabes, estás en la cocina o estás en el comedor, ¿no? Pero desempeña todas esas funciones, ¿no? Y muchas veces ocurre también que a veces son pisos más antiguos, ¿no? Entonces se coloca como un entresuelo y te encuentras con alguna escalerita que sube, también, ¿no? Y arriba tienes el dormitorio, pero no hay una separación física ahí, ¿no? El dormitorio, que es la cama. Sí, perdón, el dormitorio que es la cama y es como la cama de hacerse al vapor, ¿no? Porque me imagino cuando tienes la cama arriba de la cocina, ¿no? Esto que va subiendo como todo ese calor, todos los vapores, todo, bueno, no te pongas a freír. Es que efectivamente, en esas cocinas, en cualquier Open Concept, en realidad, yo pienso en freír unas sardinas, en, no sé... Deporte de riesgo. Deporte de riesgo. Sí. Hervir una coliflor. ¿Cómo lo haces en esas cocinas Open Concept? Pues al final acabas por no hacerlo porque te está oliendo la ropa, el pelo y el baño y el a sofá. Sardina, y el sofá. Y la mantita del sofá. Eso es, un mes. Y esto nos pasa tanto en el Zulo Open Concept, que es el primero que hemos identificado, como en el Open Concept escaparate. Sí, este de los hermanos Scott, ¿no? Que dicen, sí, vamos a tirar esta pared y vamos a hacer un Open Concept. Y se entusiasman con esta idea. Ya no es el Zulo, ya es es una cocina para mostrar. Abierta, para hermosa, mostrar, con preciosa, luz, enorme. Genial. Con isla en medio. Por supuesto. Con isla en medio, por supuesto. Sí. Y los problemas son comunes, porque estamos hablando de esos olores que te suben por la escalera y te acaban impregnando absolutamente toda la casa. Y que incluso en estas cocinas escaparate, que bueno, si tienes la posibilidad de tener una cocina escaparate, pues igual puedes tener mejores electrodomésticos y un mejor extractor, ¿no? Y dices, bueno, pongo un extractor aquí decente y me quito este problema de los olores. Sí, pero hay una cosa que yo no perdono. Claro. Los ruidos. El ruido. ¿Cocinas o trabajas? Claro. O sea, en el momento que tienes una cocina de este tipo,
todo ese habitáculo, que a lo mejor tiene 60, 70, 80 metros cuadrados, porque es toda la planta baja de una casa, en las cocinas escaparate, todo eso está destinado únicamente a la persona que está cocinando. Es que queda comprometido, absolutamente todo queda comprometido, supeditado al hecho de cocinar. Porque claro, no me imagino que alguien esté cocinando y otra persona leyendo o trabajando en la parte de salón o viendo una película y uno cocinando con los cacharros, haciendo ruido, con los olores y con todo lo que implica cocinar, porque cocinar, por muy ordenados que seamos y por muy limpios que seamos, implica cierto riesgo cierto caos, ¿no? O sea, de ruidos caos, del extractor, agobio, el aceite que salta, se mancha, pasan cosas, aunque no tengamos la brutalidad de antes y no estemos ahí matando animales para comerlos, porque eso ya nos viene dado, afortunadamente, pero digamos, pasan cosas ahí y tú no estás en tu mejor momento cuando estás cocinando. O sea, esta idea de las películas en las que estás cocinando como revolviendo ahí con la cucharita. Con tacones y perfectamente peinada. Por supuesto, así, ¿no? Como estupenda. Bueno, eso no pasa, o sea, estás de otra manera, ¿no? Y ese tipo de cocina escaparate, que lo decíamos antes de empezar a grabar hoy, es una cocina que te obliga a ser un maniquí, ¿no? Te obliga a ser, sí. De alguna forma. O sea, te obliga a estar a ti de una manera artificial, casi más rígida, ¿no? Haciendo unos movimientos que no sean los naturales cuando estás sola, cuando nadie te ve en una cocina, ¿no? Y los ruidos, y sueltas una cuchara y haces ruido. Claro. Y ya no solo eso, sino que eso se traslada a la propia cocina. Es decir, tú en una cocina open concept lo tienes que tener todo ordenado. Una vez que acabas de cocinar, tiene que estar todo ordenado. Claro. O sea, no puedes cocinar, comer y dejar los cacharros porque, claro, eso da sensación de que todo el salón y todo el espacio open concept está desordenado. Está desordenado. O sea, ¿cómo se agradece una puerta, de vez en cuando? O sea, porque dicen, mira, hemos terminado de comer aquí. Imagínate que organizas una comida con amigos o con tu familia. Terminas de comer, no te apetece, por lo que sea, no te apetece ponerte a fregar en ese momento. Pues recoges las cosas de la mesa, las dejas en la cocina, cierras la puerta y ya está. Luego luego lo haces y sigues con la sobremesa, te tomas un café y el entorno es agradable. Ahora, si tienes ahí una cocina que está integrada en todo este espacio, hombre, tomarte un café de sobremesa con las sobras, las cazuelas, es desagradable. ¿No? Y luego, otro hándicap, el diseño de esas cocinas. Claro. El diseño de esas cocinas requiere un tipo de material, un material vistoso, bonito, un tipo de electrodoméstico. No puedes tener la nevera blanca que tiene 40 años, no encaja en esa cocina, porque es que abres la puerta de casa y te encuentras con esa nevera que puede estar en mejor o peor estado, que puede tener un diseño más o menos bonito. O sea, tiene que tener como una armonía con el resto de la casa y al contrario, la casa armonía con esa cocina. Sí. O sea, los materiales tienen que ser más o menos resistentes. Bueno, es que es un concepto en el que predomina el diseño, realmente. O sea, es una cuestión de vuelta de diseño por encima de funcionalidad. Y si apuestas por la funcionalidad, pues igual no termina de encajar o de cumplir las expectativas. De hecho, cuando nos documentábamos para hacer este episodio, dijimos que hace poquito había salido un artículo en el País en el que se hablan unas arquitectas a las que entrevistaban para este artículo, de que la gente se está arrepintiendo de haber pedido en algún momento una cocina de concepto abierto, ¿no? Y volviendo otra vez a intentar separarlo de alguna forma, ¿no? Sí, es un artículo de Tachimora que se llama El fracaso de unir la cocina y el salón. ¿Ha llegado el fin de las cocinas abiertas? Probablemente sí, ¿no? Sí, hablan de incluso soluciones a medio camino, pero que supongan independizar de alguna manera, ya sea con paneles corredizos, con cristales, para que pase tenga la luz, esa sensación, pero que aísle por lo menos el ruido y el olor, ¿no? Sí, o sea, que es algo que sí que se recoge en las tendencias arquitectónicas, porque en el momento que vas a usarla para cocinar es cuando te das cuenta de que eso no funciona. Claro. No, es que no nos está funcionando. Por eso es que comprometes todo, de vuelta, es que comprometes todo el espacio, ¿no? Y no está pensado para cocinar. Y otra vez, puedes exhibir algo, pero al final eso va a condicionar también el tipo de comida que vas a hacer en casa.
Sí. Y lo que tú decías antes puede ser, vamos a rematar aquí esto que he comprado y que simplemente es calentar y servir, o que es darle un toque. Hacer un aliño. O, sí, ¿no? O bueno, o preparo algo al horno, pero si es un pastel de manzanas, bien, porque me perfuma toda la casa, pero esto, freír sardinas igual no, porque me perfuma toda la casa, pero de un modo que no quiero, ¿no? Y entonces es cuando acudimos, una vez más, en ese círculo vicioso. ¡Hola, industria alimentaria! ¡Hola, industria alimentaria! ¡Hola, industria! Sí. ¡Hola, gracias, industria alimentaria! Sí. Y acudimos a todos esos productos que pueden ser maravillosos y de hecho nosotras hablamos mucho de esos buenos procesados de la industria alimentaria, de los vegetales congelados, de las legumbres cocidas, de los pescados en lata, de hasta las ensaladas lavadas. Bueno, los hummus que tenemos, no sé, es que hay un montón de preparaciones que están muy bien, incluso la fruta que te viene cortadita, lista para comer, ¿no? Quiero decir que hay muchísimas cosas que están muy bien y el pan que te viene preparado, no te tienes que poner tú a amasar, la pasta si quieres también, para que no te tengas que poner tú a amasar. O sea, hay una serie de cosas que están muy bien y otras que tienen un perfil nutricional un poco peor, pero que también te resuelven el problema de la comida o de la cena, ¿no? Claro, la idea no es demonizar, no, ni muchísimo menos, porque al contrario, o sea, estos productos de la industria alimentaria nos posibilitan vivir como vivimos, tener productos de calidad similar o frescos, porque hay productos de cuarta gama que son productos frescos, ya limpios, lavados, listos para comer. Y que nos facilitan mucho la vida, nos permitan vivir como lo hacemos. Pero claro, ¿hasta qué punto lo dejamos en manos de la industria? ¿Hasta qué punto perdemos esa autonomía? Es que eso justamente, ¿no? Para mí el kit de la cuestión, ¿no? Porque hay una parte en que la industria te resuelve el problema y te resuelve las cosas más desagradables también, ¿no? O sea, ahora vas a comprar, por ejemplo, si vas a comprar carne o vas a comprar pollo, vas a comprar lo que sea que proceda de un animal, te lo puedes encontrar en bandejitas perfectamente asépticas en las que no se ve ni una gota de sangre, ¿no? O sea, es todo limpio, perfecto. Bueno, te da mucha menos aprensión y te evita tener que hacer un montón de operaciones en la cocina de tu casa que igual no son las más... Bueno, no es de lo más agradable que puedas hacer, de eso, ¿no? tenemos que hablar, porque esas bandejas asépticas también es lo que nos permite un poco desvincularnos del animal mamífero, de la ovejita, del cerdito, de tal, que si los viésemos vivos o viésemos su forma completa, nos costaría un poquito más. Más. O bueno, si tuviésemos que matarlos nosotros con nuestras propias manos, ¿no? Que ahí es como, bueno, a ver. Ya entramos en otro territorio pero bueno, que es verdad que la industria nos resuelve una serie de procesos, ¿no? Y nos facilita una serie de procesos que están muy bien y que nos permiten ganar tiempo, tener una vida más cómoda, lo que tú decías, pero claro, le dejamos todo en sus manos, delegamos todo lo que vamos a comer. Con todas las implicaciones, que eso tiene. De desvincularnos de las condiciones laborales de los productores, del desarrollo local, por todo lo que hemos hablado de la desconexión de nuestras propias habilidades y perdemos autonomía como consumidores. Es que cocinar en estos términos que estamos hablando es un acto de rebeldía. Totalmente. Es rebelarte e ir contra un sistema más que nunca, más que nunca, que por todas partes te está mandando estímulos para que no lo hagas. No lo necesitas, ¿para qué lo vas a hacer? Te ofrezco alimentos baratos, asequibles y que tienes al alcance de la mano, los encuentras en todos sitios. Creo que lo importante es justamente eso, ¿no? Decir, si necesito, puedo recurrir o sea, tengo este recurso, puedo acudir a esto, pero tengo la posibilidad de no hacerlo y hacerlo por mí mismo o por mí misma, ¿no? Si voy a un mercado y me encuentro una berza, sé lo que hacer. Sé lo que es. Sé lo que es y a partir de ahí, las cosas que puedo hacer, no sé dónde informarme, sé cómo hacerlo, sé cómo prepararlo, no le tengo miedo a esto, ¿no? Estas espinacas, ¿qué son? No, bueno, saber qué hacer con esos alimentos, ¿no? Que, como siempre, tener información es mejor que no tenerla y te permite tomar mejores decisiones, ¿no? También en lo que vas a comer a diario. Entonces, si en un momento determinado dejas que la industria alimentaria entre en tu cocina, bueno, estupendo, pero siempre y cuando tú puedas elegir hasta dónde, ¿no? ¿Dónde colocas, bueno, ese tope y decir, bueno, a partir de aquí este territorio es mío y esto lo puedo hacer yo. Y ahora te estoy utilizando a ti
¿no? Con todo esto, todas estas cosas y soluciones que me das, pero si quiero no te utilizo. Ese es el poder. Ese es el poder y nuestras elecciones alimentarias no son solo una elección sobre lo que vamos a comer. Cuando estamos escogiendo un producto, estamos escogiendo muchas otras cosas. Es una elección a todos los niveles, social, política, cultural, que tenemos que ser conscientes que estamos haciendo. Así que cocinar como acto de rebeldía. Eso es. Bueno. Hemos acabado esta temporada de A la guerra con una cuchara. Sí. Ha acabado la temporada 1. Yo quería agradecerte por este viaje de esta temporada, que cuando iniciamos el proyecto, ¿te acuerdas que dijimos en el primer episodio que esto era un viaje de aprendizaje, de descubrimiento? Y bueno, y aquí están, yo no sé si se ven en la cámara, pero bueno, que hay un montón de papeles, hay libros aquí detrás que tenemos. Ha sido un proceso maravilloso. Muchas conversaciones previas también. Sí. Y bueno, y también creo que es importante agradecerle a las personas que nos han acompañado hasta aquí, a vosotros y vosotras que estáis aquí. En esta primera temporada. Sí. Esperemos que sean muchas más. Y yo, con Laura, a la guerra con una cuchara. A la guerra con una cuchara. Gracias. Si te ha gustado este episodio, nos ayudas si nos dejas una reseña positiva en tu plataforma favorita, donde recuerda que tienes la primera temporada completa. Esperamos tus comentarios en alaguerraconunacuchara@gmail.com. Y no te olvides de seguirnos para no perderte las novedades. Nos escuchamos